Andor. El primer Yo ni capítulo siquiera- nada más. No manches. Sí, sí está chido. Pues a mí sí me gusta. También, yo Pero también. pues Empezó conociéndote a bien, ti. me gustó mucho la fotografía. Pero pues conociéndote a ti. Ya De que te gusta Star empezamos. Wars 9. Ya Ya vamos a empezamos, no empezar. puede No ser. puede ser. No sé si podrías apreciar esta obra de arte, la verdad, pero bueno. No sé Este no sé si Está bien. vato. Plus no sé ultra. si disfrutamos hablar como amigos o pelear como enemigos. No. Oh, Plus ultra. bueno, Oh, aquí las navajas, todo. las navajas. Directo. El No, navajas. no. Pero sí, el primer capítulo empezó bien, se me hizo mucho drama eso del chavo, ¿no? Así de, tenemos que buscar al asesino a no sé quién. Es como, güey, relaja tu pedo. No te van a Ah, ascender, güey. pues así Pero, es en los siguientes capítulos, ¿eh? Más o ah, menos. Es que está curioso. O sea, yo sí me gustaría analizarlo, pero está curioso. ok, sí, no, todavía me faltaría ver. Estuve viendo vi un capítulo de la serie que nos pasó aquí el muchacho araña. Y también estaba viendo unos documentales que subieron Estoy ahí a no, Movie. Que estuvo muy bueno, la verdad. Ahí sí, 10 de 10 con esos documentales. Sobre, subieron uno del campo, subieron uno de Alexander McQueen, de la marca de ropa. Y en general, muy bien, sí me gustaron muchísimo. ¿Cómo se ve que quieres que te golpeemos? Deja de Estoy hablar de broma. documentales, perro. ¿Tú entendiste lo que dijo Malcolm? Dijo, pégame tan fuerte. Pégame y Tan no fuerte y dejes no de dejes de golpearme. pegar. Saludos, Negakuishi, que ya se agrega aquí al chat. Bienvenido, bonita noche. Ay. Gracias por agregarte aquí. No Ya aviso comenzamos, muchachos. Ya comenzamos. Ya comenzamos, señores. Hola amigos, sí, bienvenidos a Freak Noob News, su podcast de cultura nerd. Los saluda Alri como cada semana. Y en esta ocasión estamos aquí reunidos en el mundo de la ensoñación para hablar del segundo volumen de Sandman, mejor conocido como La Casa de las Muñecas. Y para esto no estamos solos en este bonito reino, sino que nos acompaña nada más y nada menos que el buen Araña de los cómics y el asombroso Hombre Bolsa. Araña de los cómics, que has estado medio ausente, muchachón. ¿Cómo has estado? Cuéntenos, ¿qué ha sido de su vida estos días, estas semanas, estos meses? Pues ya ves, apenas hace no mucho el hombre bolsa me dejó salir del sótano en el que me tenía encerrado con las ratas mordiéndome. ¿Y quieres que venga este podcast a hablar sobre sueños? Cuando mis sueños se destruyeron, cuando vi el capítulo de hoy de She-Hulk y no apareció Daredevil, maldita sea. Eso es de lo sin que spoilers, deberíamos que estar todavía no lo hablando. veo. Sí, no hay spoiler, pues eso, el único pues. spoiler es Es el único Ok. spoiler. Es el único spoiler. Literalmente solo veo la serie por eso. Y ahora tengo que hablar con aquí en este podcast con el fan número 1 de Miss Marvel. Que el hater de Obi-Wan Kenobi. Adivinen quién es quién. Y no, o sea, Spoiler, no. tú eres los dos. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber cómo estoy? Estoy muy bien. Gracias por preguntar. Me alegro que estés de maravilla. Y mi querido hombre, señor Don Bolsa y asombroso, ¿cómo has estado, jovenazo? ¿Qué dice la vida? Cuéntenos. ¿Qué es la vida? Bueno, pues la vida dice muchas cosas. Yo podría explicar muchas cosas de la... pues estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme a esta segunda parte, por así decirlo, de Satman. Sí. Porque ya hablamos de Preludios Nocturnos, que a mí me fascina esa recopilación. Y pues ahora nos toca hablar de La Casa de las Muñecas. Entonces te agradezco mucho por invitarme y pues... No, pues para mí Vamos es un a- placer, jovenazo. O sea, entonces, para mí vamos a es ver un qué- honor que vos estén aquí, que Gracias. vosotros estéis aquí.
pues yo estoy aquí. Entonces, pues vamos a darle y espero que disfruten el podcast. Sí, ojalá que sí, la verdad, pues nada, muchísimas gracias a toda la gente que se tomó el tiempo, ¿no? De escuchar el programa pasado de Cyberpunk, la verdad le ha ido bastante bien, ha tenido un recibimiento pues bastante favorable, creo que ese programa y el de One Punch Man pues han sido de las dos grandes sorpresas, ¿no? Que han sido de los más escuchados tanto en audio como en YouTube, pues wow, qué bonito. Y que ojalá que también, ¿no? Toda la banda que ha llegado gracias a esos programas también disfruten de esto. Todavía nos faltan muchos más volúmenes de Sandman para abarcar. Son 12 volúmenes, así que igual y estaríamos trayendo vamos a traer, no sé si los 12 volúmenes, pero pues todavía queda mucho Sandman por el cual hablar. Y qué guapo, qué bonito nuestro segundo programa dedicado al cómic, nuestro tercer programa dedicado a Sandman, porque pues vaya, ya le dedicamos uno al volumen 1, ya le dedicamos a la serie, ahora toca pues justamente volumen 2, La Casa de Muñecas. Antes de comenzar, bueno, los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram y YouTube como Freak Noob News. En estos momentos estamos completamente en vivo a través de Twitch, enlaces en la cajita de la descripción o cualquier cosa nos encuentras como AlriFreak. Y de igual manera, bueno, pues mencionar justamente que estamos ya subiendo ahí contenido al TikTok justamente, igual me encuentran como AlriFreak. Y pues nada, no sé por qué diablos dice que la transmisión lleva 2 días y 36 minutos por alguna extraña razón. ¿Qué pedo? No lo sé, pero aquí llevamos 6 minutos y 50 No me segundos. dijiste que hacías streamings de 24 horas. Por cierto, hablando de streaming, pues estamos en los últimos días justamente del September y pueden regalar suscripciones completamente gratis a cualquier persona o ustedes mismos suscribirse con 30% de descuento justamente a este canal. Le sale como en 35 pesos la suscripción o pueden regalar una suscripción a cualquier persona, es completamente gratis. Y pues nada, o sea, si les gusta este contenido y desean apoyar de alguna manera, pues qué mejor manera, ¿no? De que ahora que se puede y que sería completamente gratis. Dicho todo esto, pues, Salo Sangrons, bienvenido aquí al chat que nos dice: hola, estaba viendo Cobra Kai en Netflix, la plataforma de entretenimiento mundial. ¿Sabes también que está en Netflix la serie de Sandman que adapta en la segunda mitad de su temporada el cómic del cual estaremos hablando el día de hoy? Por si no lo has visto, mi querido Salo Sangrons, te invito a que lo cheques. Dicho todo esto, pues, amigos míos, Neil Gaiman, La Casa de Muñecas, ilustrado por Mike Dringerberg. Sí, Mike Dringerberg. Portadas de Malcolm Jones III, artista invitado Chris Bacalo. También en el arte en algunos capítulos tuvimos a Michael Sully y Steve Parkhouse. Con bueno, al menos esta edición que yo tengo tiene una bonita introducción de Kelly Sue DeConnick. Manga, la costumbre de llamarle manga a todo, ¿no? Vámonos. Entre las hipnosis nos dice una de las novelas gráficas más populares de todos los tiempos y aclamadas por la crítica. La premiada obra maestra de The Sandman, escrita por Neil Gaiman, ha establecido un nivel de calidad para la fantasía madura y lírica en el campo del cómic. Ilustrada por una selección ejemplar de los artistas más celebrados del medio, la serie es una rica mezcla de mitología moderna y antigua con ficción contemporánea, drama histórico, en una manera prácticamente natural. Esta historia recopila los números del 9 al 16 de la serie original de La Casa de la Muñeca. Sigue la historia de una joven llamada Rose Walker, mientras descubre la singular naturaleza de su identidad. El viaje de Rose está siendo observado muy de cerca por el Rey de los Sueños, para quien ella se convierte tanto en misterio intrigante como en amenaza mortal.
Me Yusa corro. Today nos dice: historias intrincadamente diseñadas que combinan leyendas, mitos, religión, cuentos urbanos modernos y un irónico sentido del humor. De San Francisco Examiner nos dice: un cómic singularmente literario, plagado con subtexto, humor, arquetipos desbocados y una saludable dosis de perversidad. Y Los Angeles Time Magazine dice: la épica más grande en la historia de los cómics. Mientras que Freak Noob News nos dice lo que vamos a contar a continuación. Así que, jóvenes muchachos ilustres, mi querido araña de los cómics, empecemos con vos, que yo te vi súper ilusionado, te vi súper hypeado, te vi Lo estábamos esperando, Te para estábamos grabar. esperando a ti exactamente para poder hablar aquí. Cuéntenos, muchacho, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo llegaste a esta historia? ¿Cómo llegué a esta historia? Ay, casi se me cae. Bueno, ahorita mismo voy a ver si puedo regalar una suscripción aquí a alguna persona que esté en el chat, para que ustedes también perfecto. vayan y se Solo suscriban. recuerden, un saludo de la araña de los cómics son 1,000 pesos extra. O sea, no viene incluido con la suscripción. Temajón. Ahí está, ya puse, yo ya participé. Sí, exacto. Bueno, pues fíjate que no había leído el cómic de Sandman como tal. Vi la serie, pues como sabes, no sigo siendo bastante novatillo, bastante nuevo, un poco, más o menos en el ámbito de los cómics, y siempre había oído de este cómic Sandman, más o menos conocía la historia, pero como tal pues no la había leído. Vi la serie, me gustó mucho, me encantó, pero ¿qué pasa? Llega el capítulo 7 y pues yo creo que fue... No sé si hablas, sí, más bien ya hiciste un podcast de la serie, no lo he visto, disculpa, pero no sé si tú opinas lo mismo. Yo siento que a partir de que empieza a adaptar este arco de la Casa de las Muñecas, la serie baja un poco en cuanto a ritmo, me empezó a perder un poco porque tenía un ritmo algo frenético, y el capítulo 6, El son de sus alas, me encantó. Y no sé, ese, pues la verdad fue un arco que se me hizo interesante y que creo que está muy bueno en los cómics, y es muy interesante, y que hubiera funcionado más en quizá una segunda temporada, porque es así tal cual como se siente, una otra temporada pero más corta. Pero no hablamos de la serie, estamos hablando del cómic. A partir de que vi la serie, yo decidí conseguir el cómic, donde justamente venía recopilado estas historias que se adaptan en la serie. Y fue gracias a ello que comencé a leer el cómic. Tampoco he visto su podcast del volumen 1 de Sandman, pero la verdad es que también el volumen 1, wow, o sea, para mí es fantástico. No podía yo dejar de leerlo. Estaba literal todo el tiempo leyéndolo. Disculpen la Nah, no te sirena preocupes. Cosas sí. de podcast. No es podcast mexicano si no hay un perro, si no pasa la moto, si no pasa el de los camotes. Si no se están robando un carro, exactamente. Pero bueno, y empecé a leer el cómic. La verdad me gustó mucho Sandman. El volumen 1 me encantó. Y este volumen 2, la verdad lo disfruté mucho más, porque ya sabía más o menos lo que me esperaba. Es una historia, la verdad, bastante buena, muy interesante, que le aporta mucho al universo de Sandman. Y justamente pues salen muchas cosas que se integran, muchas cosas, como el cuervo, no recuerdo el nombre ahorita de su cuervo, Matthew me parece. El buen Matías. El buen Matías, tío. Y salen otros detalles que vimos de por sí ya en la serie, que no habían salido antes en el cómic. Y pues también hay diferencias que hacen que el ver la serie y el ver el cómic sean igual de disfrutables, no como siempre, ¿no? Entonces, la verdad, como alguien que vio primero la serie antes de leer este cómic, me gustó mucho porque fue como un bonus extra, muy bueno, la verdad.
Perfecto, nada más aquí aunque el asombroso bolsa ya nos había dicho que yo me está diciendo aquí que yo no puedo autorregalar o autosuscribirme a mi propio canal, así que lo siento mucho. Eh, ¿Tú qué tal, mi querido hombre bolsa? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo tu integración, ¿no? Aquí al universo Sandman. O a este Pues volumen, ¿ya lo habías leído antes de ver la serie? ¿Todavía no lo habías leído? Igual, cuenta, ¿cómo fue tu experiencia? ya lo había leído porque lo había comentado en el podcast anterior de Volumen 1. Me gustó mucho Preludios y Nocturnos. Es más, es para mí, es un cómic que vuelvo a leer. O sea, que me gusta volver a leer y volver a leer porque me fascina cómo Gaiman inicia un universo. Es difícil, o sea, si alguno de ustedes quiere ser escritor o si alguno de ustedes les interesa crear algo, película, serie, lo que quieran, es difícil crear un universo, es difícil empezar algo de cero, porque regularmente llegamos al punto o al círculo en el cual decimos, es que todo ya fue inventado. Y sí, de cierta forma tienen razón, pero tú te puedes dar esa diferencia, tú le puedes dar esa magia, ese encanto personal y hacer algo genial, algo grandioso, algo diferente. O sea, de ahí siempre, por eso los cómics siguen siendo vigentes, por eso los libros siguen siendo vigentes, las películas siguen siendo vigentes, a pesar de que, híjole, ya tienen años varias de estas artes Ya va para en el 40 mundo, ¿no? años, ¿no? Ah, no, Sí. 30, porque apenas el año pasado salieron estos de aniversario, 30 aniversario. Uh-huh. Entonces, 30 años. 30 años. Entonces, está muy bien, me encantó. Y Gaiman se me hace un autor muy icónico y diferente. O sea, sí es alguien que marca mucho su forma de escribir. Al igual que Alan Moore, al igual que les gusta Frank Miller, al igual que no Andrés sé, Navi. Scott McClown. Ajá, entonces, Andrés Navi. Eh, entonces, cada, cada de estos autores iconos de los cómics, pues ya tiene una forma de escribir, ¿no? Y Neil Gaiman no se queda atrás. Es más, hasta lo exploramos igual cuando hablamos de Eternals, que hay partes en las cuales se nota que es Neil Gaiman y hay partes en las cuales no es que deje de serlo, sino es que hay algo más que lo ata o que no lo deja pues contar una historia más fluida. Pero bueno, después de leer Preludios y Nocturnos, llega a la Casa de las Muñecas y me sorprendió mucho. O sea, yo creo que vamos a hablar de eso conforme avancemos, porque cuando lees Preludios y Nocturnos y lees La Casa de las Muñecas, se nota que si Gaiman ya había llegado a un punto de popularidad con los primeros 10 números, en La Casa de las Muñecas no tiene no vamos a decir un control, pero el cuate se inspira, o sea, se va. O sea, el cuate ya no necesita tener un lore, o sea, un universo detrás, sino que él ya está creando el universo. O sea, él ya no se detiene. Él ya crea y crea y crea y crea y crea fantasía y crea mitología y crea todo un lore. Regularmente en los cómics, el lore se crea poco a poco. Y se nota mucho en los cómics viejitos. O sea, cuando hablamos de Spider-Man, sabemos todos el origen de Spider-Man. El tío Ben. ¿Y qué más? Y toda la historia avanza hacia adelante. O sea, no hay un punto en el cual digas, vamos a hablar de lo que pasó antes. No, no pasa eso. Entonces, Salvo algunos, vaya, con el Matallins y eso, pero jamás, ¿no? o sea, yo estoy hablando de antes, o sea, Claro, o sea, claro. cuando salió. Ahorita ya es más común expandir el universo, el lore. Straczynski lo hizo cuando pone la duda, ¿no? O sea, ¿fuiste mordido por una araña por casualidad o
porque ya estaba predestinado. Entonces, pero antes no había eso. Tú creabas el universo conforme cada número. El 1 es así, el número 2 es así, y así empezamos a formar el universo hasta que llegamos a un punto en el cual los personajes colisionan. Aquí no. Gaiman, el cuate escribe y te da a entender que estas historias ya tienen años y que hay mucho tiempo atrás y que hay mucho tiempo adelante y que hay rivalidades y hay mitología y hay mucho universo del cual come Sandman, y eso es lo genial, la verdad. Entonces yo creo que eso lo vamos a seguir hablando conforme avancemos, pero a mí me fascinó, ¿no? O sea, es de verdad, aquí vemos a Gaiman desatado. O sea, vemos cómo ya liberado. Cómo ya empieza a desatarse, ¿no? A que la creatividad para él no tiene límites. Entonces, para mí es un buen tomo 2. Perfecto. Yo, igual que tú, ya lo había leído. De hecho, Sandman como tal lo había leído entre la prepa y la universidad. Pero había varios detalles que, vaya, se te pasa, ¿no? Incluso algo que lees hace un mes, en varias ocasiones tienes que volver a retomarlo, ¿no? Si somos muy honestos. Y con ese bueno, yo lo había leído libre de impuestos en su momento, como buen estudiante de prepa. Y esta historia finalmente me pude hacer de ella cuando salieron estas ediciones del 30 aniversarios. Y dije, pues vamos a volverlo a releer, ¿no? Darcy, bienvenido, bonita noche. Aquí llegas justo a tiempo para hablar de Sandman. Vaya, o sea, me gustó bastante. Pude captar muchas otras cosas. Incluso ya no me acordaba que aquí comenzaba la trilogía justamente de Sandman con Shakespeare. Que esto le doy una importancia bastante grande porque la trilogía de Shakespeare que escribe Neil Gaiman termina también junto con Sandman. Entonces, a la hora de que empieza esta historia en la cual empieza la obra de querer traspasar los sueños a la realidad y hacer que la gente viva sus sueños en la vida real, eso se me hace increíble, ¿no? Eso se me hace brutal. La manera justamente como se relaciona con estos escritores, cómo los ve. Y tenemos diálogos muy bonitos y como bien dices, ¿no? Aquí te das cuenta de que de que Neil Gaiman está creando una mitología en la cual pues empieza, ¿no? Primero con la historia del cuento en la arena, que tú en un momento dices, bueno, ¿y esto qué diablos tiene que ver, ¿no? Con Sandman, ¿no? Estamos llegando. Y cuando lo lees es una historia tan hermosa, pero tan hermosa. Y esta manera en la cual pues nos cuenta los cuentos, creo que Neil Gaiman es único en el mundo para poder contar diferentes narrativas. Ahora bien, el joven araña de los cómics decía, bueno, estamos hablando del cómic, no de la serie, pero también creo que ya en este punto, tomando en cuenta de que ya existe una adaptación justamente de este volumen, pues sería imposible no obviar o no mencionar, ¿no? Al comparar algunas cosas. Y algo que mencionaban era justamente de que los dos productos se disfrutan de muy buena manera sin importar nada, ¿no? Y esto está genial porque la serie de Netflix es disfrutable para cualquier persona y puede entrarle sin ningún problema y pueden leerlo y pueden disfrutarlo y pueden justamente saborear la grandeza de Sandman, aunque un poquito reducida, pero condensada, pero bien, de una manera muy buena. Y luego tienes el cómic un poquito más explícito, tienes el cómic un poquito más más sucio, no más terrenal, más arriesgado, que también a la hora de que lo lees, al no ser una adaptación exacta, al cambiar muchas tramas, al cambiar incluso a varios personajes y demás, te das cuenta de que ambos productos los puedes disfrutar de muy buena manera, ¿no? O sea, está bastante
bastante rico, está bastante sabroso la manera en la cual pues nos presentan el mundo de la fantasía, el mundo... aquí también empieza el peregrinar de las hadas, justamente, que este peregrinar de las hadas más adelante vamos a tener su conclusión, que también se junta con... la historia de Shakespeare y todo eso, y te das cuenta que este señor no es ningún improvisado, ¿no? Y creo que decir eso de ser un improvisado es una barbaridad, porque no sé, pocas cosas puedes disfrutarlo como esto, ¿no? O sea, pocas cosas te vuelan la cabeza como lo es un Sandman. Pocas cosas hacen que tú, mientras lo estés leyendo, quieras saber qué más va a pasar y digas, va a pasar esto, y de repente, pum, te vuelan la cabeza, te revientan los sesos, porque lo que ocurre simplemente no lo veías venir, ¿no? Y no es una historia que necesite de mucha acción, no es una historia que necesite de las grandes viñetas explosivas en el mundo de los superhéroes, y aún así logra mantenerte por el alto nivel de literatura que esto tiene, y logra que tú sientas asco, logra que tú sientas miedo, logra que tú realmente sientas a la pesadilla del Corintio, que es una verdadera amenaza, logra que el gordo del parque de diversiones realmente se vuelva un personaje completamente detestable, pero de esto pues ya estaremos hablando ahorita. Dicho todo esto, bueno, pues Sandman volumen 2 nos presenta justamente la historia de un ser capaz de moverse en el mundo de los sueños y en el mundo de la realidad, pero de una manera poco folclórica, de una manera poco tranquila, y que lentamente vamos a ir descubriendo que las creaciones del mundo de la ensoñación, que las creaciones del mundo del sueño, pues van a parar justamente a su alrededor, para que de esta manera la historia pueda avanzar. Aquí en el Gaiman nos va a presentar justamente con esta chica diferentes conceptos justamente de lo que significa el mundo del sueño, pero también nos va a presentar historias realmente crudas. Vamos a tener la historia de abuso de un pequeño niño que al menos aquí en cuestiones de cómics se va a vivir con sus tíos, lo adoptan sus tíos después de que sus padres perezcan y abusan de una manera terrible de él. Vamos a tener de igual forma la historia de una señora que se ha despertado ya a sus 80 años desde que era niña, y solamente su único recuerdo era una casa de muñecas, y ahora pues a pesar de que ya está toda senil, pues lamentablemente tiene la vida y la mentalidad de una chica de 10 años. Vamos a tener a dos pesadillas que a mí se me hacen bastante bonitas, para ser muy honesto, que son estas de Body Gore, creo que algo así, Brute y Glove, que también, ¿no? Pesadillas que tratan de divertirse en el mundo de la realidad, y que al ser pesadillas pues lo que causan es caos, pero ellas solamente quieren un momento de diversión, ¿no? Quieren cambiar su realidad, lo cual también es un contexto bastante cabrón. Y tenemos la convención de cereales, ¿no? Tenemos la bonita convención de cereales, en la cual yo creo que Neil Gaiman hizo una catarsis bastante buena, sacó muchas cosas de sí para poder presentarnos esto, que también genera un cierto hastío, que genera asco, que genera cierto malestar social, pero que es un malestar social que existe y que lamentablemente es algo de lo cual se tiene que hablar. Y pues también deseo y desire y deseo y desesperación, ¿no? Si no me equivoco, los dos hermanos que, híjole, el gordito y el flaquillo, como me encantan esos personajes, que más adelante también nos van a dar muchísimo juego. ¿Con qué quieren empezar de todo esto? ¿Con qué trama quieren que empecemos? ¿Qué es lo que empezamos a desmenuzar primero? Hombre bolsa, araña de los cómics, ¿ustedes con qué desean empezar? Que no salió Daredevil. Es broma.
Vamos a hablar de por qué Daredevil no apareció en She-Hulk. No, pues vamos conforme avance la historia, ¿no? Ok. O sea, llegamos a un punto en el cual Satman, bueno, iniciamos como acabamos la historia anterior. Nuestro personaje principal, Satman, ya tiene los artilugios, pero hay consecuencias por las razones de que él estuvo desaparecido años. Una pregunta rápida. Una de esas Una consecuencias, ¿no? respuesta rápida. ¿Qué pasó? Bueno, como yo tengo el recopilado, no estoy seguro. ¿El volumen 2 empieza desde el son de sus alas o no? El volumen 2 empieza ¿Sí? justamente... No, es el capítulo siguiente que se llama Relatos bueno, de o la sea, Arena, que es donde salen contando el cuento ajá, de la Relatos de arena, la que dice... Hay cuentos que son contados muchas veces, algunos cuentos se los narras a los niños, relatos que les explican Ujú. a la Ok. historia y todo eso. Que igual estaría Perfecto. bonito, híjole, ahorita tomar el final de esta frase, bueno, de esta, que acabe esta intervención, mi querido hombre bolsa, mencionar cómo acaba este capítulo, porque, híjole, ¿o lo tienes a la mano? No. Ok, si quieres, ahorita que acabes, leemos justamente cómo acaba este cuento, que se Eh, me hace una manera brutal pero, también ajá, para empezar bueno, esto. sí es cierto. Antes de iniciar con eso, nos cuentan una historia, Relatos de la Arena, lo cual, o sea, se nota muchísimo que Neil Gaiman quería contar esa historia porque incluye esa fantasía y misticismo característico de Gaiman. Algo que me gusta mucho es de cuando empiezan a narrar una historia así, es que, pues obviamente suena como un cuento. O sea, te voy a contar una historia y bla, 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 bla. La historia es de nuestro protagonista. Bueno, es que explicarla sería muy largo, porque Relatos de la Arena, a pesar de que es un cómic, sí tiene mucho jugo. Pero pues vamos a decir que hay una princesa, reina, ¿cómo podríamos definir? Hay ¿O qué era? No me una acuerdo. princesa, sí. Era una princesa que estaba buscando una pareja, o creo que le querían imponer una pareja, ya no me acuerdo. Eh, y entre esa búsqueda encuentra a un joven que se nota que es extranjero, que le parece muy interesante, ¿no? Entonces empiezan a salirse, empiezan a salir, empiezan a verse y descubrimos que, bueno, él desaparece y la chica lo quiere buscar. Entonces nosotros ya sabemos que ese chico es Satman, ¿no? Y la historia sigue avanzando y llega a un punto en el cual, eh, vamos a llamarlo así, Satman, o bueno, no sé ustedes cómo lo entendieron. Ok. Porque yo entiendo que sí la quiso, ¿no? O sea, que sí quiso estar con ella. Pero pues obviamente no de una manera tradicional como ella hubiera querido. Mira, aquí el hombre araña de los cómics nos dice que es lo que más le gustó de la historia de Sandman, esta historia, y que por favor le cedamos el micrófono para que pueda explayarse, ¿no? Sobre ella. Pero ahorita te cedemos el micrófono, mi querido araña de los Ahí te cómics. decías. No hay problema. Pero por lo que yo entendí es eso, de que ella no, ¿cómo decirlo? No lo puede amar de una manera convencional, aparte de que es un eterno, ella no puede estar con él. Y eso molesta mucho a Satman. Es más, eh, pues sí, ¿no? O sea, podríamos decir que es la persona que ve cuando va al infierno, ¿no? Podría decirse Um, que sí, de hecho yo entiendo que es ella misma. Ajá, yo entiendo que es ella. Medio Por rencoroso el eso, señor. ajá, por eso cuando lo vuelve a encontrar, le dice, "Oye, ¿sabes qué? O sea, no. O Todavía sea, no te tú perdona. me hiciste sentir así y no quiero. Entonces, eh, al final de cuentas, esta historia es más una introducción. Se nota mucho que Gaiman le gusta escribir no solo historias, sino cuentos cortos. Y yo creo que Y por algunos ejemplo escritores está son... toda su biblioteca. Ajá, o sea, pues sí, toda su biblioteca.
Y yo siento que algunos escritores son muy buenos contando cuentos cortos. Hay algunos que me causan conflicto cuando hacen cuentos cortos, pero por lo mientras los más populares o los más conocidos son fantásticos escribiendo cuentos cortos o historias cortas. Igual Alan Moore, Frank Miller son muy buenos. El Caballero de la Noche o ¿Qué le pasó al hombre de mañana? Son varios de sus ejemplos de historias cortas. Y Gaiman no se queda atrás. Esta historia, si hasta tú la podrías leer sin la necesidad de saber quién es Sandman, porque la misma historia es un cuento. O sea, sabes que ahí debe de haber cierto misterio, cierto misticismo, cierto giros de tuerca. Entonces, tú la puedes leer hasta se la podrías leer a alguien y ni siquiera podría él diferenciar si estás leyendo un cómic o un cuento. Entonces, eso es lo bonito Hasta de podría Gaiman, no ¿no? leerla, vaya. Así. Ajá, exactamente. Hasta Exactamente. podría no leerlo. Mira, aquí Darcy nos Pero- dice que es una historia mística completamente. Es que Neil Gaiman llena de misticismo todo lo que escribe el vato. O sea, la verdad es un señor brutal. Creo que es un señor que escribe de una manera increíble. Rubén Garbaz, bienvenido. Bonita noche. Saluditos. Sí, entonces, o sea, está muy bien. Eso sí, es una historia muy de introducción que no volvemos a tocar, o por lo menos en este tomo no se vuelve a hablar de algo así, Pero sino si que hay es más no, si hay un... referencia, ¿no? Al final, Sí, sí. los corazoncitos. Ajá, o sea, sí hay una referencia, pero no, ¿cómo decirlo? No es tan directa, sino Como dije hace que... rato, o sea, ajá, no es una historia directa. Exactamente. De hecho, se podría Es decir... más, Ajá. o sea, o sea, no es tan directa que en la serie es más como nunca pasó. O sea, en la serie es como, pues mejor no la ponemos porque mucho tiempo, ¿no? Mucho Entonces, presupuesto. mucho presupuesto. Entonces, eh, pero pues bueno, en el cómic sí hay referencia, pero es más un preludio, ¿no? Una Sí. introducción. Aquí Negakuishi nos dice, Alan Moore sacará su libro de cuentos cortos. Sí, sí quiero leerlo, sí me enteré de eso. Y pues vaya, el cuento comienza de una manera muy bonita que dice, hay cuentos que son contados muchas veces. Algunos cuentos se los narras a los niños, relatos que les explican la historia de la tribu, lo que es bueno para comer, lo que no, historias cautelares. Están los cuentos que cuentan las mujeres en la lengua privada que nunca aprenden los niños, hombres, y que los viejos son demasiado sabios para aprender, y estos cuentos no son contados a los hombres. Hay cuentos que los hombres se cuentan entre sí. En la choza de hombres de noche, relatos crudos y escandalosos del lagarto que perdió su miembro masculino, o sobre Malabayo, el bromista, quien le vendió excremento de mono al rey león, diciéndole que era el alma de la luna. Están los cuentos que toda la tribu se cuenta entre sí. En festivales, en festines, la historia de la piedra que saltó, de cómo vino el fuego y otras mil. Cuentos bajos, cuentos altos, cuentos que se cuentan y que se escuchan muchas, muchas veces. Hay un cuento que solo se escucha una vez. Y aquí es donde empieza el cuento y la manera en la cual acaba nos dice, hay otras versiones del cuento. Ese es el cuento que las mujeres se cuentan entre ellas, en su lenguaje privado que no se les enseña a los hombres niño, y que los hombres viejos son demasiado sabios para aprender. Y en esa versión del cuento quizás las cosas ocurrieron de manera diferente, pero pues ese es un cuento de mujeres y jamás se lo cuentan a los hombres. Fin. Y esto nos habla justamente de la manera en la cual hay mil maneras diferentes de contar una historia y como hay mil maneras, hay mil versiones diferentes de la misma historia. Puede que estamos viendo la versión de Sandman, pero ¿y si hay otra versión más allá que no sea la de el buen Sandman? ¿Y si hay otra versión más allá que no sea la de nuestros protagonistas? Nosotros estamos viendo lo que Neil Gaiman quiere que veamos, pero su historia va mucho más allá de eso y creo que esto es algo que quiere que quede bastante claro. Que aquí siento que Neil Gaiman se siente justamente como un portador, ¿no? Se siente solamente como un cuentacuentos para una historia más grande de la cual solamente nos va a mostrar una pequeña parte.
Y existe otra versión de esa historia que será contada quizás en los sueños. Existe otra versión de esta Sí. historia que habrá quedado en sus libretas, que habrá quedado en muchos otros lugares en donde quizás nosotros jamás conocemos porque ya somos muy viejos para aprender esa otra lengua, para aprender del mundo de los sueños, ¿no? Y creo que es por eso que es una introducción perfecta. Y aquí se separa ya por completo. Si bien en el cómic volumen 1 había referencias al universo de DC Comics, aquí es como, ¿sabes qué? A partir de esto empieza mi historia, a partir de esto empieza mi cuento, mi relato, a partir de esto empieza lo que realmente es Sandman, ¿no? Y Preludios Nocturnos fue un hermoso preludio, pero aquí ya está toda la carnita echada al asador para disfrutar de estos deliciosos taquitos llamados Sandman. Y la historia comienza. Ahora sí, mi querido araña de los cómics. Ah, quería seguir. Continúe. No, continúa, por favor, No, que ya, no te ya, quite. ya, ya. Ok. Cortó ya. Adiós. Uy, No es bueno. cierto. Mi querido araña de los cómics. Ok. Rápidamente, antes de que empiece araña. Y ya me callo. ¿Qué iba a decir? Puta madre. También, o sea, no solo esa parte de Gaiman, sino que, bueno, no solo lo que dijo Alri, sino que también Gaiman nos está contando que las civilizaciones, las comunidades, todo se basa en historias. O sea, todo es historias. O sea, cómo se crea una sociedad o una civilización o cómo se forma es a base de historias. No hay más. O sea, la historia empieza con dos personas que te dicen que es una historia que han contado por generaciones y que el cuate que la está contando, a la persona que la está escuchando, esa persona que la está escuchando la va a contar igual a sus hijos o a otra persona. Entonces, también es esa parte muy directa de que te dice, o sea, dónde estás o dónde eres, pues primero nunca olvides cuáles son las raíces que tienes y en segunda, en donde estás pisando tiene historia. O sea, donde estás, ya sea en algún país, en algún lugar, en alguna ciudad, tiene una historia. ¿Te sabes la historia o no? Porque al final todo se construye a base de historias. Y A- aquí. a- Ajá. Aquí te dice que sí es una historia que pasó, o por lo menos nosotros sabemos que pasó como lectores, pero ellos no saben. O sea, es un cuento, es un relato. Y Pasa así mucho mismo lo dice, como no con... pudo o no pudo haber pasado, pero así es Ajá, como me lo contaron a mí. pasa mucho como eh, como con Amadeus, con esta película de Amadeus de Mozart, que la cuenta Salieri. Y hay muchos, es una película muy criticada porque hay muchos errores históricos, pero aquí el gancho y lo que me gusta mucho de esa película es que la película no empieza como un biopic, o sea, no empieza como las películas normalmente empiezan de biografías, desde la perspectiva de Freddie Mercury, desde la perspectiva de Elvis, sino que la historia empieza con Salieri relatando su versión de cómo él percibía a Mozart. Por eso puede tener errores históricos o también es así como lo percibía Salieri. Entonces aquí es lo mismo. Es un relato de una forma en la cual, como comentó Alri, o sea, nosotros lo percibimos y puede haber cambios conforme pase el tiempo, como siempre ha habido cambios, como muchos mitos que hay aquí en México. La Llorona, ¿qué te gusta? ¿Cómo se llama el chupacabras? Y no nos vayamos tan lejos, ¿no? O sea, simplemente lo que actualmente está pasando. Ay, esa respiración. Pero lo que está pasando aquí en la Ciudad de México, de que abrieron un complejo gigantísimo y el más grande de América Latina. En medio del pueblo de Choco, ¿no? Que era un pueblo originario de la Ciudad de México que data del año 1300, 1400 más o menos, ese pueblo. Y entonces está la gente del pueblo
diciendo su verdad, diciendo que les están quitando su territorio, que los están alejando de ahí, que están extinguiendo a este pueblo originario, pero muchos de los que se fueron a vivir pues también ahí a esa nueva zona, a ese nuevo complejo residencial y plaza comercial, pues están comentando todo lo contrario, ¿no? De que no es que les estamos dando mejores oportunidades, estamos haciendo esto, estamos mejorando la zona, que no sé qué, ¿no? Entonces ya ahí tenemos dos puntos de vista de una misma realidad, cosa que está pasando actualmente en este mismo momento. Ahora, imagínate un cuento que lleva años y años escuchándose. Fíjate que tengo una tía, saludos ahí a mi tía Leti Masita. Hace años, comentó una frase. Saludos a la tía de Alri. Saludos, son 1,000 pesos. Comentaba una frase bastante bonita y era justamente que la mayoría de la gente mayor solamente cuenta historias porque están hechos de historias, están hechos de vivencias, ¿no? O sea, ellos ya vivieron tanto que lo que platican ya no te platican como nosotros ay, ¿viste esto nuevo? Sino que te platican más que nada algo así de, pues a mí me pasó esto, o esta es la historia de la colonia, o esta es la historia de esto otro y de esto aquello, y esta es una nueva historia, y aquí y allá, ¿no? Y creo que tiene toda la razón del mundo, y Neil Gaiman agarra ese mismo concepto de contarnos una historia que ha ido de paso en paso, ¿no? Y creo que todos nosotros tenemos, o la gran mayoría llegamos a tener abuelos o tíos o incluso nuestros propios padres que te cuentan una historia de antes de nuestros tiempos, no antes de que nosotros hubiéramos nacido. Y luego en ocasiones te dicen, no, a mí mi mamá me contaba, o a mí mi abuelito me contaba, mi abuelita te contaba. Y ya viene entonces un relato de cuando ellos tampoco habían nacido y ahora ha llegado a ti. Y quizás a nosotros nos va a tocar decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobrinos, lo que sea, decirles, a mí mi papá me contaba que su abuela le contaba, ¿no? O, esta historia a mí me la contaba no sé quién. Y así va a ir pasando exactamente igual una historia de generación en generación. Y así es como se han ido contando las historias. Y como bien diría Neil Gaiman en esta historia, así es como me la contaron a mí. Y así es como yo te la cuento a ti, ¿no? Y qué bonito, la verdad. Hasta sientes bonito de que qué buen pinche escritor es el señor, maldita sea. Y sacó además, ajá. No, pues igual aquí en México ya vamos a llegar a la época o al mes en el cual más historias se van a contar. Ya va a ser ya va a ser Día de Muertos aquí en México y es la festividad. Por eso nosotros lo sentimos muy apegado, porque es la festividad en donde hay más historias que marcaron tanto a los estados en donde vivimos y tanto al país. Que la verdad, sin esas historias, pues México pierde mucha riqueza cultural, mucho misticismo, porque igual, o sea, yo no sé los demás países, la verdad, yo no he ido a los demás países, pero México llega a un punto en el cual es muy místico, es muy mágico, no solamente bello, sino que tiene ese algo surrealista. Que es muy surrealista, ajá. Entonces, cuando llega octubre, se vuelve más surrealista, historias, cuentos, fantasías, sustos. Entonces, aquí Gaiman hace lo mismo, o sea, podrías decirse que Gaiman agarra un concepto tan básico, que es contar un cuento, pero lo hace de una forma tan hermosa que pocos son los que han explorado esa manera de ver un cuento. Como bien dicen, ¿no? Todo mundo es una historia y toda historia es un mundo. Exactamente, entonces está muy padre. La verdad, hasta podríamos seguir hablando de este número, pero yo creo que hay que continuar. Sí. Aquí Darcy nos dice, y viva octubre, el mejor mes, y viva el Eux de muertos. Viva, no sé qué es el Eux de muertos, pero viva también. Pone viva. Y yo pongo, sí, y viva el pan de muerto. Sí,
Y pues sí, ¿no? Podríamos seguir hablando nada más de este capítulo. Y es el inicio. ¿Por qué siempre tenemos que atrasarnos tanto? Hombre bolsa, digo, señor, araña de los cómics, por favor. Don, por favor, Don. Don Araña de Don los Araña. cómics. Por favor, continúe con esta historia, un planteamiento de qué es la casa de las muñecas. Ok, bueno, pues básicamente la Casa de las Muñecas nos presenta a Rose Walker. Pues para quienes hayan visto la serie, más o menos es la historia que vimos de pues Rose buscando a su hermanito, mientras que Sandman pues se la pasa vigilándola, puesto que ella es el vórtice de sueño y el Corintio la está buscando, y también pues nos encontramos con las pesadillas cuyo nombre también se me olvidó. Brute y Glove. Esos meros. Y todo culmina en la reunión de los cereales. La reunión de los el- cereales, sí. Eso, sí, los cereales. Los que comen cereal. Claro que sí. Eh, Y me encanta que tu resumen así de 2 segundos. Todo el mundo así explayándose, 20 minutos hablando. Y tú en 1 minuto ya, ching su madre, yo ya acabé, ya es su pedo. no, pues es que dijiste planteamiento de la historia y yo me quedé así como de que, ¿quiere que resuma o no sé? ¿Qué quiere? ¿O qué hago? Agarro el cómic y me pongo a leerlo diálogo por diálogo, ¿no? No, estuvo bien, porque el cómic es muy... no podría decir que largo, pero sí se nota... O sea, por ejemplo, Mucho vamos a texto. poner un... Ajá, mucho texto. O sea, si Nel, no, quieres poner ahí sí como yo no meme... coincido. Es que Es que, hay mucho texto, pero es un texto bien ágil que te lo echas en una no, sentada. o sea, Pero sí, mucho texto. pero... ¿Cómo decirlo? El volumen 1, eso es lo que iba a decir antes. El volumen 1 es... No podríamos decir que es ágil, pero es fácil de agarrar, en el sentido de que si tú eres lector de cómics, sabes para dónde va la historia. O sea, que sabes quiénes son los personajes, sabes quién es John Constantine, Mr. Miracle, Marge Hunter, hasta personajes ahí que aparecen de la nada, como Arkham Asylum, que igual puede ser un personaje, Scarecrow. Y aquí Entonces, no hay nada ya de eso. ya estás muy familiarizado. Y a la vez de que ya estás muy familiarizado, se vuelve mucho más rápido. O sea, no tardas tanto en conectar con el universo, porque dices, pues todo está pasando en el universo de DC. Entonces, los personajes ya los conoces. Ese es el encanto del volumen 1, que hay cosas que sí sabes que son muy, ¿cómo decirlo? Muy extravagantes, pero no has llegado a un punto en el cual no digo que te explote el cerebro, pero sí en el cual sí estés así como que analizando así puramente el cómic. Creo que donde está el análisis más fuerte es cuando Sadman se enfrenta a Lucifer y cuando es el último número, que es el de las alas, cuando Sadman está con la muerte, que ahí se siente mucho que es Neil Gaiman, sin ataduras. Y aquí En ya los es un otros Sandman números, 100% libre. O sea, aquí ya tenemos ajá, un Sandman que, como bien decíamos, es un Sandman liberado. Digo, un Neil Gaiman liberado. Que también hay mucho de Neil entonces, Gaiman en Sandman. sí, sí, pero el primer volumen es más ágil en el sentido de acción, si lo queremos ver así. Más de O sea, superhéroes, sí. Y aquí es más es más de de superhéroes. cuento de fantasía. Sí, es más de superhéroes, es más de cameos, porque pues la verdad, los personajes que salen pues son cameos. Y sí se siente más heroico hasta llegar al sonido de tus alas. Aquí ya Gaiman se va y no regresa porque la historia que él empieza a contar ya está él creando su propio universo, su propio lore y nadie lo detiene.
sea, no nos detenemos para que nos empiece a explicar de qué pasó con John Constantine, con la Liga de la Justicia, que por qué no hace nada. O sea, no, aquí ya Porque es el de que graba no que hace nada. de que sigamos y sigamos y sigamos y no nos vamos a detener. Entonces, por eso mismo. La fórmula Marvel, si no es mi película o no es mi serie, no es mi pedo. Exactamente. Si no es mi cómic, no es mi pedo. No es mi pedo. Entonces, por ese sentido, no es que se sienta pesado. O sea, a nosotros tal vez se nos hizo ligero, porque ya estamos acostumbrados, pero si tú quieres leer el volumen 2 de lleno, sin leer el volumen 1, sí lo vas a sentir muy pesado. Nah, y no se puede, o sea, sí tienes que tener o sea, sí Sí, debes de o sea, tener el contexto. necesitas tener el contexto completamente, ¿no? Pero es un ejemplo. Regularmente yo no te puedo decir, oye, necesitas leer Amazing Fantasy número 15 para leer Spider-Man número 700, ¿o sí? Ujú. Entonces, Pero aquí sí. Aquí sí es ese detalle. O sea, está como si fuera un manga, o sea, no puedes leer el manga número 3 sin haber leído el 1. Ujú. Entonces, lo fantástico de aquí es que Gaiman, al no tener barreras creativas, sí sabe crear un universo. Y por eso está bien el resumen de la araña, así de que pues esto es lo que pasa porque sí, o sea, si nosotros nos empezamos a inspeccionar cada parte, híjole, sí hay mucho texto, o sea, no hay tanta acción y podemos ojear el cómic así rápidamente y no vas a ver tantas escenas de pelea o no vas a ver No hay. tantas luchas como por ejemplo en el volumen 1, que hasta por así decirlo, se pelearon en un aspecto astral. Aquí no hay eso. Un Aquí sí poquito hay. Brutic Love cuando van con su heraldo, por así decirlo. Ajá, Pero súper básico, ¿no? Basic as pero, fuck. ajá, o sea, aquí Satman también no se mancha las manos. En el otro sí llega una confrontación y sí hasta se nota más enojado en el volumen 1, porque pues bueno, sí lo está, por todo lo que hicieron, pero aquí es más tranquilo, o sea, sabe que él va a ganar. Hasta incluso en el número final, cuando confronta a su hermana, Hermani. eh, Hermani, él sabe que, 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 híjole, o sea, nomás le está picando las costillas porque no se la va a acabar. Entonces, está muy bien. No sé si la araña quiera decir algo o no sé, o algo que le fascinó. Araña, jovenazo. Ya saben que cada palabra que digo vale oro, eso es que es tan escaso. Pero para que no digan luego que no hablo. Yo lo que sí quiero mencionar, que concuerdo mucho contigo, Hombre Bolsa, es que efectivamente debes de conocer Sandman para adentrarte, porque lo que me gusta igual mucho de Neil Gaiman es su modo de contar esta gran historia en pequeñas dosis y su modo de armar los personajes, porque para mí después de leer tremendo primer arco, primer volumen, empezar con algo tranquilo, con prácticamente una nueva protagonista por muchos números, fue bastante entretenido, fue bastante dinámico, la verdad. El hecho de que los personajes se sientan con más contexto, pues no se sientan simplemente personajes de relleno, personajes tan planos. Y es algo que también me gusta mucho en cuanto a Lord Morfeo, al protagonista, que no es un personaje, pues no es un personaje, no es el típico héroe que tenemos en todas las historias, el típico héroe de, ay, soy bueno, soy noble y voy a hacer mi encrucijada por recuperar mi reino. Desde el principio sabíamos que era sombrío, pero me gusta mucho los momentos en este cómic que tiene, donde lo vemos de repente como alguien muy malo y de repente vemos otro lado, hasta cierto punto, noble de él. Por ejemplo, algo que me gustó mucho, que para mí pues estuvo canijo o estuvo cabrón,
no recuerdo en qué número fue, pero aquí lo tengo. Es en la parte donde justamente al confrontar a las pesadillas, borra, pues bueno, manda de nuevo a la muerte a este Héctor y deja a la chica cuyo nombre no recuerdo, Ok. embarazada. Sí. ¿Eh? Ok, no, sí, nada más como afirme. Sí. La deja justamente, pues, embarazada. Se muestra como alguien sin corazón, alguien sin bondad. Eso se fue, es un momento, la verdad, bastante duro, porque justamente vemos la perspectiva de ella ante toda esta situación, y es bastante duro de repente como él simplemente llega y, sí, bye Héctor, y tu bebé me lo voy a llevar algún día, ¿no? Y que de Ajá. repente literal le está ahí amenazando, y de repente, bueno, me voy, tengo un compromiso que no puedo faltar, con permiso, bye, ¿no? Y se va. Y el cómic siguiente tenemos esta historia que interrumpe completamente lo que estábamos viendo, que es algo que me encanta, la verdad, relleno de esta clase de rellenos de los buenos. Hombre de buena Y fortuna. exactamente, nos cuentan hombres de buena fortuna y vuelve, o sea, y aquí vemos ahora a Morfeo, ¿cómo decirlo? O sea, es un capítulo, la verdad, muy bonito para mí, tanto en la serie como en el cómic, y donde no manches, o sea, pasé digamos, detestar a Morfeo en el anterior número, aquí otra vez de nuevo tenerle cariño, tenerle ese aprecio, ¿no? Nos muestra un personaje redondo, con cosas buenas, con cosas malas, y que pues aprende, ¿no? Tiene todavía sus errores, pero ya va aprendiendo de algunos. Es la verdad. Y ese cómic es uno que me gustó mucho de todo este arco, Hombres de Buena Fortuna. Me hubiera gustado que el son de sus alas estuviera, porque también tremendo, vaya pedazo de obra literaria. Sí, pues también, ¿no? Aquí en el de Hombres de buena fortuna, donde comienza la trilogía de Shakespeare. Muy bueno. Y ¿ibas a comentar algo, mi querido hombre bolsa? Que te oí ahí como que ibas querías hablar hace ratito. Se está riendo No, de mi opinión, ahorita nada más me reí de su opinión. No es cierto. se está No, riendo de está muy bien, o sea, Hombres de Buena Fortuna es una historia muy genial. Y sí, o sea, fíjate que ahorita lo que comenta la araña es muy cierto, o sea, Morfeo no es el protagonista común que teníamos en esa época. Recordemos que Sandman salió entre 89 y 90. Justamente en ese momento los cómics ya estaban cambiando. Ya era esa como que era oscura de los superhéroes, en el cual muchos héroes o muchas historias de cómics ya no te ponían a protagonistas buenos ni malos. El concepto del antihéroe era el que estaba surgiendo. O sea, Spawn. no es una sorpresa que es de esos años en los cuales igual un cómic llamado Sin City también sale a la luz. Y en Sin City, la ciudad del pecado, pues no hay buenos ni malos. Solo hay Solo hay circunstancias. bastardos. Ajá, o sea, en conclusión, todos son unos bastardos en la ciudad y tienes que cuidarte porque si no alguien te puede apuñalar por la espalda. Con Morfeo pasa lo mismo. El primer volumen nosotros sentimos lástima por él porque fue castigado por años y cuando regresa a su universo, a su mundo, pues ve que está destruido, ve que no puede pelear, él no está al 100, entonces sí hay una cierta lástima por él, que hasta dices, híjole, o sea, quiero ver cómo acaba, Ayúdenme, porque soy débil, soy bueno y estoy muy débil. Al estoy arco muy débil. siguiente le metí, soy malo y ultra poderoso. Estoy mamadísimo, hijo de tu bendita madre. Exacto, entonces el primer volumen es de que no manches, pobrecito, ya cuando gana y en el sonido de tus alas ya se ve alegre, dices, ya, se acabó.
Pero cuando lees Casa de Muñecas, descubres que no es que sea bueno o sea malo, sino que en primera es un eterno y en segunda él vela por su reino. O sea, por encima de cualquier cosa, él es un rey. Y creo que Y, para él ya está súper por Sí, encima el concepto de bondad y maldad. ajá, o lo sea, cambia ya, todo. ajá, exactamente, lo cambia todo. Siempre fue malo, no estábamos listos. Como dice Alri, él ya está por encima del nivel de bondad o maldad, porque solo lo que hace que se mueva Morfeo son circunstancias. Y la verdad, o sea, ¿esto me beneficia o me va a empeorar la situación? O sea, ese es más el conflicto que tiene Morfeo. O sea, ¿esto me va a beneficiar o me va a empeorar? Por eso va a buscar a la chica, porque sabe que pues es una bomba de tiempo que va a explotar y que va o sea, le va a salpicar a él la explosión. Y es lo que él no quiere. Entonces, por eso se va a ir a buscar. Algo muy curioso que dice la araña es cierto. No vemos tanto a Morfeo. O sea, nuestro protagonismo se fue por un rato. O sea, nuestro protagonista se va, así como Metal Gear Solid 2. Nuestro protagonista se va y cae el protagonismo en esta chica, en esta, vamos a llamar así, nueva protagonista o Satman 2. La chica Protagonista justamente Entonces, que temporal. puede viajar entre el mundo de la realidad y el mundo del sueño, que ah, es un la punto chica súper que, cabrón. que es un punto muy, muy, muy cabrón. Sí, Entonces, ahorita les dejo tantito el eh, podcast y regreso. ok. Entonces, eh, pasa nuestro protagonista en un segundo plano, que eso no es tan común de ver. Regularmente, cuando un escritor hace una historia de un superhéroe, pues el protagonista siempre se va a ver, a menos que la historia diga que no, pero solo es un número. Aquí, o hasta menos de un número. Aquí sí es muy común. O sea, aquí sí Neil Gaiman escribe a Satman en un segundo plano, que hasta cuando lo vemos aparecer, como comentas tú, la araña, eh, piensas que es malo, porque dice, oye, ¿por qué hace eso? ¿Por qué reacciona así? O sea, ¿por qué le dice a la chica después de que perdió a su esposo? Porque si era, vamos a decir así, si era su esposo, o por lo menos tenía una relación con él. Luego de eso le dice, ¿sabes qué? Voy a este de cuando crezca tu bebé o cuando nazca, yo voy a ir por él. Sin piedad y sin repujo, sin excepciones. O sea, se siente más como una amenaza. Entonces, sí, nuestro protagonista ya está por encima de la bondad y de la maldad. Ya es un punto muy, eh, ya es más crítico. Que ahorita hay gente que tiene conflictos con eso. Ahorita no sé si se saben, pero está saliendo el cómic de los Eternals, el de Avengers contra X-Men contra Inhumanos, en el cual los Eternos ahorita están haciendo un juicio a cada personaje de Marvel, a Spider-Man, al Capitán, a Daredevil y todos ellos. Y la gente en internet, o por lo menos en las redes, está muy en conflicto porque hay algunos, bueno, el Eterno que está juzgando, eh, hay superhéroes que los juzgó, o sea, que los condenó, o sea, que no los aprobó. Creo que, sí, spoilers, que de todas maneras no debería ser un spoiler. Daredevil no fue aprobado por los Eternos, pero sí aprobaron a Doctor Doom. Entonces, eh, hay un conflicto, pero pasa lo mismo. O sea, el Eterno no ve más allá de la bondad y de la maldad. Son más como tus convicciones, ¿no? Como cuál es tu origen. O si estás muy arraigado a tus convicciones, que nada te va a hacer que cambies de opinión. Entonces, aquí pasa lo mismo con nuestro protagonista, con Morfeo, que es muy genial. Como dices, deja de ser un personaje cuadrado o un personaje básico, ya a ser un personaje más dinámico. Sí, la Creo verdad, que Alri. y de hecho, Alri todavía no regresa. Ajá. y de hecho,
No, está viendo My Hero Academy. Y está viendo otra vez de nuevo la Celestiales, serie. celestiales, gracias, Darkses, celestiales, perdón. Ajá. Continúa. Tú sí estás viendo el chat, yo no. Pero bueno, entonces estate al pendiente por si piden un saludo que cantemos mi bebito Fiu Fiu. Está bien. Ahora sí, oye, ahora sí Listo, ya se regresé. volvió, ay puta, no manches. Yo iba a decir que ahora sí se volvió canon y el protagonista del podcast se fue dejando a otros personajes como protagonistas. Se volvió Tal canon de como lo golpe. comentaba el hombre bolsa. Es lo que estamos hablando, de cómo el protagonista se va para dejar a otro personaje como protagonista temporal. Y sé que lo dejo en buenas manos, así que no hay problema. Pues el hombre bolsa ya dijo que este canal apoya a Obi-Wan Kenobi. Pues sí, pues por eso le dedicamos 2 videos y un podcast. Exactamente. ¿Ya respondieron la pregunta de Darces? ¿Qué? Mira, Darcy nos dice, y así fue tal cual la serie de Netflix y esa parte fue la que... ya, la que no gustó, ok. Dice, los Eternos están juzgando, no eran celestiales los que juzgaban a los héroes. Sí, son celestiales, sí. Pero... Fue mi error. Es que estoy comentando lo que está pasando ahorita en Marvel. Ok. De que los celestiales están juzgando a los superhéroes. Y que la gente entra en conflicto porque el celestial aprueba a Doctor Doom, pero desaprueba a Daredevil. Y la gente dice, pero si Daredevil es bueno y Doctor Doom es malo. Y dice, sí, pero es que el celestial ve más allá de eso. Ve tus convicciones, ve si eres aferrado a ellas. Y así que digas que Daredevil fue bueno, pues sí lo es, pero pues se convirtió en Shadowland, ¿no? Ok. Entonces ya acabamos el tema de Sandman, ¿es correcto? No, iba a hablar la araña. Ok, perfecto. Pues yo lo que iba a comentar es eso que me gusta, bueno, me gusta mucho. Yo no he leído el cómic completo de Sandman, pero de los 2 volúmenes me ha gustado mucho eso, que no tiene miedo de quitar el protagonista por un momento del lugar. Ahora sí, ya se me van a tachar de mamador de Hellboy, pero voy a mencionar mi Biblia, voy a mencionar mi mantra, claro que sí. Me gusta mucho el gusano conquistador porque Hellboy pasa de ser el héroe que igual llevas viendo, o sea, el protagonista de la historia, el que siempre hace todo. Ajá. Y pasa a serlo Roger, un personaje que se ve que a Mike Mignola le gustaba mucho, de hecho, por lo que hablaba de sus ideas originalmente para los primeros cómics de Hellboy, y que había tenido muy buen desarrollo, de hecho, Roger, el homúnculo, y una vez él es, digamos, en el gusano conquistador, es aquí donde Roger se desarrolla, donde te lleva al final de su arco y donde él toma el protagonismo. Y wow, o sea, a mí la verdad, por eso es que es de mis cómics favoritos, por ese hecho, por quitarle por un momento ese protagonismo a Hellboy y dárselo a Roger por todo un arco completo, prácticamente. Pero sin embargo, es algo que es muy, es muy aislado, ¿no? En Hellboy. En cambio, en Sandman, estamos hablando de que desde el primer volumen ya tuvimos un número donde el protagonismo se le quitó completamente a Sandman. Solo salió al final, que fue en esta historia de 24 horas para la cena, de 24 horas. Igual, claro, tuvimos la historia donde el doctor Destiny viaja en el carro con esta otra señora, que si bien sí sale Sandman, pero sale muy poco igual. El punto aquí es que es algo que me gusta mucho de la historia, que no es como tal lineal, por así decirlo. Puede en un momento pararse y contarte una mini historia completamente separada de lo que estamos viendo. Puede en un punto quitarle completamente el protagonismo a Sandman, puede hacerlo de repente que lo veas como un malo, como un bueno, o sea, es algo, la verdad, que me gusta mucho de
del cómic y que normalmente en una historia se vería como algo, pues como algo mal, por así decirlo, algo mal hecho. Fíjate A mí, por que, ok, ejemplo, les puedo comentar un pequeño ejemplo. Yo me gusta escribir, iba a un curso de creación literaria, de escritura. Y bueno, ya sabes, te enseñaban cosas básicas y todo. Y recuerdo que en una historia que hice, hubo un personaje que a mí me gustó mucho en lo personal y del cual en cierto momento de la historia, de esta pequeña historia que escribí, prácticamente toma el protagonismo, o bueno, gira las cosas en torno a él. Y pues es algo que me remarcó la profesora, ¿no? Pues no es algo común, no es algo tan bien visto el hecho de que quites del foco al protagonismo, ¿no? Al protagonista, a su historia, a su arco, y se le des a otro personaje porque haces ver cierto favoritismo. Y es algo que debes evitar. Entonces, yo cuando veo eso ¿cómo se dice? En, en Sandman, es algo que me gusta mucho, la verdad. No sé por qué. Que creo que no da ningún favoritismo, que no da a ese tipo de cosas, simplemente es algo necesario para la trama que te aporta mucho y que funciona independientemente, muchas veces, independientemente de si lees o no lees Sandman o de si estás al corriente con la historia lineal o no. aquí yo creo que si bien no aparece el personaje de Sandman, sí se mantiene justamente la idea original del personaje y se mantiene a través de este ser onírico que termina siendo, ¿no? Porque al final de cuentas, aunque no esté Sandman presente, el personaje ahí que no salga él físicamente, siempre se trata todo a través de los sueños. Todo tiene que ver con los sueños, todo tiene que ver con estas historias, todo tiene que ver con ensoñación. Entonces, de cierta manera, puede que no esté ahí físicamente, pero toda la historia sigue estando basada en él mismo. O sea, sigue estando basada en su concepto, sigue estando basada en el mismo principio, ¿no? Que representa justamente el mundo de los sueños. Y vaya, hay otras historias. Por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza el problema de los tres cuerpos, que por ejemplo a partir de el fin de la muerte o a partir de el bosque oscuro, donde de repente cambiamos de un protagonista a otro, pero así de manera radical, o sea, donde de plano ahí ni siquiera se menciona el protagonista. La historia principal sigue estando, la historia sigue siendo justamente basándose a través del mismo concepto. En el problema de los tres cuerpos se basa en Trisolaris, ¿no? En los trisolarianos y todo esto. En Sandman se trata a través de los sueños. Y aunque no veamos al protagonista principal y aunque no se mencione en todo el capítulo, ya sea del libro o del cómic o de la serie de televisión, todo sigue siendo basado en los sueños, todo sigue siendo basado en el mismo concepto. Así que no, es por eso que no se siente un abandono tan grande, es por eso que no se siente realmente que hay un abandono brutal, ¿no? Justamente del personaje, porque el concepto que representa el personaje sigue estando vigente en todo momento. Y en los 70 números de Sandman jamás se deja de estar en el mundo del sueño, jamás se deja justamente este entorno. Y es por eso, si bien que aunque él no esté físicamente, sí está su concepto, sí está su idea, y es por eso que funciona de muy buena manera. Porque un escritor mediocre se va a otro se va a otro personaje, pero viola también el concepto original del personaje, de la historia. Y aquí lo que hace un buen escritor, en este caso Neil Gaiman, o en el caso del problema de los tres cuerpos, Liu Cixin, pues es justamente agarrar y desaparecer a los protagonistas, pero jamás desaparecer el concepto del cual te están comentando estos protagonistas. Y es por eso que se siente todo de una manera bien cohesionada, todo se siente parte de un mismo unísono, todo se siente parte de una misma cosa. Y eso, la verdad, hacerlo bien es complicado,
Y funciona de muy buena manera. Como tú bien dices, mi querido araña de los cómics, hace que no te sientas alejado de la historia. Porque al final de cuentas todo sigue siendo parte del mundo de la ensoñación, ¿no? Todo sigue siendo parte de esta creación de Neil Gaiman que nos permite seguir soñando con un mundo de fantasía que solamente este tipo de señores nos pueden provocar tremendísimo orgasmo literario, honestamente. Sí. Confirmo. Eso fue lo que dije. Fue lo que dije. Con este con mis palabras, pero fue lo que quise decir. Perfecto. Exactamente. Sí, señor. Y pues tenemos la conclusión de esta historia, ¿no? Justamente el ser más soñador de nuestra realidad, por decirlo de la manera más simplificada. Mi querido hombre bolsa, ¿te gustaría hablar de esta conclusión? ¿De cómo cierra este bonito capítulo? A ver, ayúdenme. Porque ¿de qué estamos hablando? De Sandman. O sea, de Sí, cómo sí, sí, cierra el pero- volumen 2 de... Porque para mí cierra con que le va a dar unos golpazos a esta. Ah, bueno, pero a tenemos, es- por ejemplo, aquí la conclusión, ¿no? De los personajes, de la ensoñación, de cómo cumplen su sueño, ¿no? De haber vivido en la Tierra y cómo Sandman pues finalmente logra crear a través de esto nuevas realidades. Y bien si termina exactamente en que se vienen los trancacitos contra Deseo, pero o sea, ¿cómo se les hizo este viaje, no? Araña de los O sea, cómics, hombre bolsa, el que guste. Satman tenía que destruir a la chica porque, como dije, era una bomba de tiempo, ya que podía estar en ambos mundos, ¿no? O bueno, por lo menos al principio del cómic podía ver lo que hacía Satman. Y esa parte está muy padre porque rompe la cuarta pared y, y a la vez se está rompiendo nuestra cuarta pared. Es como 16 paredes. Entonces, eh, él tiene que hacer lo que tiene que hacer y hasta uno de los personajes que estuvo desaparecido mucho tiempo, que fue el... ¿Qué era? El jardín. Este de... Sí, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El gordito. Que al final El era gordito de igual. los lentes. El gordito de los lentes. Que era el jardín. No me acuerdo cómo se llama. Gilbert. Ah, ese. Ah, Que era Fiddler's Green, que de hecho aquí incluso viene la anotación, ¿no? De que Fiddler's Green es parte de un cuento de hadas también clásico británico y pues él representa esta zona, ¿no? Sus montañas y todo eso, ¿no? Y está bastante bonito, ¿no? Porque dice, después de tu muerte, si decides quedarte en la ensoñación, entonces visítame. Camina en mis prados y mis verdes claros, descansa bajo mis árboles. Es como que bello. Y de hecho así o lo sea, vemos caminando a esta chica, ¿no? En sus verdes los prados, momentos. que está bonito. Sí, Gilbert se da cuenta de que, o sea, se confronta a Sueño y Sueño igual dice, oye, pues, ¿qué pasó contigo? O sea, para mí tú eras el más normalito. El más noble. O sea, entiendo a los demás y entiendo igual a Corinto, pero tú, dice, pues es que quería ver cómo eran los humanos, cómo eran las personas. Y la verdad me sorprendieron. Entonces, eh, al final, pues él se va y deja a la chica, ¿no? Deja a la chica pasear por los verdes prados. Los sueños Entonces, son curiosos, ¿no? Qué analogía tan bonita. Que hasta los sueños son ujú, curiosos para aprender de nosotros. sí, exactamente. Al final, eh, la chica no muere, sino que aparece su abuela, abuela joven, que en la serie es una abuela, se queda con la abuela vieja, pero aquí sale la abuela joven y ella quiere cambiar lugares con su nieta.
Y al final, pues sí, cambia lugares, pero Gaiman lo hace tan diferente. O sea, regularmente en una serie o en una película, cuando dices vamos a cambiar lugares, es de que, pues mátame, ¿no? Pero mátame así, disparo o una espada o lo que quieras, ¿no? Aquí es la cosa más profunda que tienes, el corazón. Y lo arrebatas de ti mismo. O sea, tú te quitas esa parte, la parte más importante que tiene el cuerpo. Y se la entregas a. Se la entrega a Statman. Y el corazón metafórico, ¿no? También, Y el, el ajá, que y viene con el todos los corazón. sentimientos, emociones. Exactamente, es el corazón metafórico. Es más, hasta la parte más chocante es cuando sí cambia de lugares y la abuela cae y dice, oye, ¿qué me pasó? Y Sandman, pues es que moriste, o sea, estás muerta. Es decir, ay, canijo, sin tapujos, sin nada. O sea, eso que acabas de sentir es que acabas de morir. Sin salivita ni nada. Entonces, al final, pues, se sacrifica porque igual la lección es esa, ¿no? No, o sea, tú que ya viviste, tú que eres joven, pues todavía tienes cosas que vivir, todavía tienes cosas que hacer. La gente adulta o la gente ya grande no es que no, ¿cómo decirlo? No es que no merezca vivir, sino es que ya tuvo una vida. Y a veces es mejor hacerte a un lado. Es como en El Señor de los Anillos, cuando dice, oye, pues es que el rey Theoden tiene ese conflicto, o sea, ¿por qué los viejos se quedan y los jóvenes son los que mueren? O sea, no, él no lo comprende, no debería de ser así, y tiene razón. O sea, uno como joven tiene que seguir viviendo y tiene que llegar a cumplir sus sueños, si lo quieres ver así. Entonces, es una lección un poco muy, ¿cómo decirlo? Melancólica, fuerte y bonita. Ajá, muy melancólica, muy fuerte y muy bonita. O sea, tiene razón, no es algo fácil de aceptar, porque pues uno quisiera que todos viviéramos para siempre, pero sabes que hay que continuar y que hay que disfrutar hasta donde te den las fuerzas. Entonces, sí, Gaiman escribe muy melancólicamente este último número. O sea, tiene muchos, eh, podríamos decirlo, significados ocultos, pero al final todo es el mismo resultado. O sea, vive y sueña y no hay nada más. Está hermoso. Y ya luego se quiere pelear con su hermano. ¿Cómo te veías así a lo lejos? Ya, luego se me quiere chingar. Y ya luego se quiere pelear con su hermano y le quiere dar una tunda. Así de Pero que, a eso ya ver, será bro, para otro capítulo. nomás no te mato porque somos hermanos. Pero la neta me estás así como que me estás tentando a hacerlo. Pero sí, Satman, o por lo menos este número es muy melancólico, muy triste hasta en algunos puntos. El primer volumen sentimos lástima, pero había partes chistosas, había partes muy cotorras. Es más, por eso yo lo dije cuando vi la serie de Satman. No es que esté mal, sino que esos detalles bobos o tontos le falta eso a la serie. O sea, cuando Sandman se pone la gabardina de John Constantine, o cuando se va a comer KFC, o cuando descubrimos que el infierno está dividido en tres partes, es un, ¿qué? Está tripartito. O sea,
son cosas Que se bobas, viste ahí ¿no? también muy cabaretesco, ¿no? El buen Sandman. Ajá, y que se van a enfrentar en un bar, ¿no? En un cabaret, ¿no? Y Sí, pues, sí, sí. hasta Satman se pone una gorra y su gabardina Su otra gorro, vez. sí. Así. El Sandman del cómic es bien. Es muy glamoroso, vaya. Ajá. y, y eso era lo chistoso, por eso no hacen tanto drama, porque había partes muy curiosas que te hacían sacar como que una sonrisita o decías, "Ah, no manches". Eh, y en la serie se siente muy, no podría decir que muy edgy, pero sí se lo quiere tomar muy en serio. La serie de televisión se me hace muy limpia. O sea, Ah, está netflixada, que tiene ceñitas edgys, pero que al mismo tiempo no se mete en la suciedad, ¿no? Y en la crudeza sí, que el cómic sí refleja. Está muy limpio, es muy está muy limpia. limpio, o sea, muy descafeinada, ¿no? Sí. Hasta en las partes que son muy oscuras, la serie se descafeina más, Ujú. porque cuando está La... Así. cuando es el restaurante, cuando es John Dee, Ujú. cuando John Dee empieza a torturar a la gente, no, la tortura es lo de menos, sino que el cuate sí está loco. Y hay partes que ni siquiera se ven en el cómic, o sea, se queda a tu imaginación qué es lo que está pasando. Y lo mismo ocurre con este volumen. Por ejemplo, a mí me da más asco y me da más terror y me da más repelús el Corintio del cómic que el de la serie. Y lo mismo pasa con el gordo ahí, el de los niños. O sea, La yo serie, veo a este bastardo y en el cómic es de, o sea, te da asco. O sea, lo ves y sientes repulsión. O sea, te da... Sabes que es un ser repulsivo y desagradable. Pero en la serie sí sabes que es completamente desagradable, pero es como... "Ah, está limpio. ah, alguien Se de ve serie, o bien". sea, no me va ni me viene. Ujú. Es el, Exactamente. es el personaje de fondo número 3. Entonces, en el cómic pasa eso, que tiene tanto encanto y a la vez es tan crudo que, por ejemplo, en el caso de John Dee, cuando creo que estaban golpeando o ya estaban a punto de matarse, está muy curioso porque creo que de fondo está la televisión y creo que está Las noticias. las noticias, no, pero hay una parte donde está creo que los Locos Adams. Ok. Y se ve la televisión de fondo y se ve como el globito de texto que está la canción de los Locos Adams, así. Entonces, Qué son buen esas contraste, cosillas sí. que el volumen uno por eso también se siente muy rápido, o por lo menos se siente muy fácil de digerir, porque tiene cierto encanto. El volumen 2 es muy melancólico, es muy, no voy a decir crudo, pero sí es una historia eh, diferente. O sea, desde el inicio, que es el relato, la historia o el cuento, sí se siente diferente a todo lo que fue el volumen uno. Y conforme avanzas y avanzas y avanzas más, pues todas las historias son muy tristes. O por lo menos buscan esa forma de que te lleguen al alma o que te lleguen a mover el tapete. O sea, me pegó mucho más cuando la abuela revela la que es la abuela de esta chica, que en la serie. Ah, O sí, sea, completamente. la serie es muy de que, pues, ¿qué crees? Soy tu ¡Tarán! abuela. Ajá, así, ¡tarán! Así como que, mira. Y en el cómic sí empiezas empiezas a preguntarte, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Quién es esta señora? Y cuando Lo lo cuenta muy revelan, fácil en la serie, lo cuenta muy ajá, fácil, fue así como de que, sí, no, pues fíjate que pasé como, pues, ¿qué? 80 años dormida, pero pues tuve una hija y esa hija tuvo una hija y pues Y eres era tu tú. mamá, sí, eres tú, era tu mamá y pues aquí estamos, como es la vida, ¿no? sí, Vamos a reír. sí, está así como bien Ajajaja. extraño.
Y todavía peor la otra, literal, así le cree y no, o sea, muy, muy normal todo, Ah, bueno, muy... pues es que ahí fue de, bueno, tiene dineros. Sí le Sí, creo que tiene dineros. lo que me da risa es que, o sea, pasa eso y ya en la siguiente escena ya en la serie está como que, pues vamos a hablar de cómo vamos a recuperar a mi hermano, ¿no? Sí, Y, no, y no, pues, no. y en el cómic sí, no, o sea, sí entra en un conflicto. No sabe qué hacer. Y conforme avanza, trata de buscar una forma de como que sacar eso y por eso empieza a escribir. O sea, sabes que han pasado muchas cosas y vamos a escribirle a mi mamá. O sea, querida mamá, estoy en esta casa y bla, 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 bla. A diferencia en la serie que es muy común, o sea, es como si esto pasa todos los días. Es más, hasta, por eso hasta tengo más ese conflicto. No estoy diciendo que los personajes de la serie no sean extravagantes, lo son, pero no se pueden comparar a los del cómic. Sí, no, en el cómic es este glam super ochentero al estilo Twisted Sister, o sea, glamorosos y asquerosos al mismo tiempo. Y acá Y son también, bonitos. pues como mencionan, o sea, por eso también, pues el cómic y la serie, bueno, un producto serie, película es algo muy diferente, son dos artes muy Sí, diferentes. y Y se por ejemplo, disfrutan ambas. se disfrutan ambas, obvio, pero por ejemplo, algo que sí quiero mencionar es que como bien dice en el final del cómic, está bastante bonito, bastante significativo. Eh, y, o sea, fue bonito y realmente en el cómic, a pesar de todo, considero yo, o sea, no te estás cansando de leerlo, ¿no? Es interesante, lo sigues leyendo. En cambio, en la serie, por lo menos para mí fue muy tedioso, o fue tedioso ese final donde eh, llegó Gilbert, luego llega la abuelita, bueno, luego la abuelita está buscando, la bisabuela está buscando en la biblioteca, luego llega, y así, o sea, sí, momentos muy iguales, pero que realmente se sienten diferentes, tanto en o sea, se sienten muy diferentes en la serie y en el cómic. Pero vaya, ambos son pues, dos. O sea, son dos cosas diferentes, lo sabemos, y ambos se disfrutan. Qué padre, yo disfruté la serie. Es más, yo lo estaba esperando mucho. Pero pues sí, no podemos negar que, a pesar de que Neil Gaiman la produjo y él la apoya y todo eso, y le gusta la serie, o sea, no vamos a negar que le faltaba una chispita más. O sea, le faltaba esa, Suciedad. no sé, ajá, porque el mismo cómic hasta es muy extraño de leer, no solo no en el aspecto de escritura, sino en el aspecto de la misma ilustración, que en la serie carece de eso, por lo menos yo no, es una serie muy lineal, o sea, no hay algo que me explote el cerebro, y en el cómic, o sea, tú empiezas a leer, o sea, el primer capítulo después del cuento, o sea, empiezas a leer normal y cómo se empieza a mover el cómic y tú lo tienes que mover también para seguir leyendo. O sea, el mismo sueño es tan distorsionado que tú también te tienes que distorsionar. O sea, porque los sueños no son lineales, son conflictos. O sea, Pues ni cuando que se lee el nosotros... cómic solo, hombre bolsa, ¿o cómo? No, Ajá, y de hecho, Tienes, hablando de tienes eso, que cambiar Ajá. tienes que cambiar la página, ni que se vaya a leer solo, ¿o qué? No, pero Es es broma, que es tiene broma. razón porque hasta va cambiando Broma justamente la pendeja. estructura narrativa del cómic, porque en momentos tienes que voltearlo y tienes que enderezarlo y tienes que, de repente, por ejemplo aquí, ¿no? Que ya se volvió vertical y al siguiente página ya se volvió horizontal, pero a media página otra vez es vertical. O sea, sí juega mucho con eso, como bien dice aquí el muchacho, ¿no? E incluso cuando está en el mundo de los sueños, las palabras empiezan a estar, ¿no? En medio de las viñetas y demás.
que sí, tienes toda la razón, mi buen hombre bolsa. Sí, y bueno, yo quisiera que el cómic se leyera solo, pero ese es el problema que de lo que carece la serie, que está muy padre, está muy chida, no lo niego, pero ¿dónde está esa pizca de algo más? Ese, no sé, ese tono fantasioso, característico, misticismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿dónde está? Se la robó Obi-Wan Kenobi. Obvio, por eso Obi-Wan que no es la mejor serie. Pero ¿dónde queda? ¿Dónde están estos sueños? Entonces, es lo, como digo, o sea, no es una mala serie, pero siempre lo que voy a decir, hubiera dado mucho más, Ok. o hubiera hecho mucho más de lo que hizo. De verdad, mucho, muchísimo más, porque la verdad, no, en unos meses va a ser otra serie más, porque no hubo algo tan característico, a excepción del capítulo que nosotros sabemos que es el mejor, ¿El de los que es gatos? que es el sonido de tus alas y justamente la otra historia, que yo siempre les digo la historia de los 1000 años, pero esa es otra historia. Hombres con suerte, hombres de fortuna, ¿no? Hombres de Fortuna, que es la mejor de la serie, Donde empieza la pero trilogía de Shakespeare. de que empieza la trilogía de Shakespeare, pero de ahí en fuera ya no hay más. Ya no hay ese tono extraño que tenía Satman. Y pues sí, de cierta manera es triste, pero pues bueno, al final, eh, como muchos dicen y tienen razón, pues el cómic nunca va a dejar de existir. Y pues la serie fue más un producto comercial, ¿no? Como, como llegan a ser los animes. Ah, Ok. los animes son anuncios gigantes para que compren el manga. Perfecto. Y pues creo que con estas palabras, pues creo que queda bastante bien, ¿no? Concluir este programa. Como bien dices, el cómic siempre va a estar ahí. El cómic siempre va a estar justamente en existencia. O sea, bueno, al menos ahorita en estos momentos. Va a llegar un momento en el cual posiblemente se olvide por completo Sandman y dentro de 1000 años nadie sepa ni siquiera quién fue Neil Gaiman. No lo sabemos, esperemos que eso no pase. Pero si pasa, al menos en este tiempo, del año 2020-22, sabemos quién es Neil Gaiman y podemos conseguir de manera bastante accesible toda su obra, a tal grado de que ya hay novelizaciones de los cómics, hay este audiolibro también, por si gustan que se los cuenten ahí. ¿Pero qué no se lee solo? Bueno, pues ya puedes también tener el Ya lo audiolibro. puedes escuchar. Ya lo puedes escuchar, ¿no? Justamente. Y pues nada, creo que ha sido un excelente programa el del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sandman es realmente una historia de fantasía brutal, increíble, que te invita a soñar justamente con más allá de lo que uno podría llegar a pensar o imaginar. Y creo que eso siempre se agradece. Palabras finales, mi querido araña de los cómics. Que ya salga Daredevil, por favor, en She-Hulk, que estoy harto de ver cada día me despierto y no ha salido Daredevil en She-Hulk. Yo solo Y diré que pierdo la mis serie se llama She-Hulk, no She-Hulk y Daredevil. Pero bueno. Yo fui Eh, mucho She-Hulk en la serie Daredevil, pero bueno, palabras finales, lean el cómic y vean la serie, porque creo que es buena introducción, porque como ustedes bien mencionan, sí, el cómic es el cómic, la serie es la serie, dos cosas que pues sí, si bien pueden parecer iguales, mm, no es la misma experiencia, la verdad. No va a ser la misma experiencia, sin embargo, es una buena introducción a lo que es el mundo del cómic para mí. Y a mí me, a mí me gustó mucho, la verdad, de este volumen del cómic.
Y bueno, como alguien que no ha leído el resto de Sandman, pronto lo haré. Pronto voy a volver aquí, voy a decir, leí el resto de cómics de Sandman Ya cuando hagamos y el no del sé, volumen 3. encontraré algo que debatir del hombre bolsa, no sé, para pelearnos. Todavía no hay. Y todavía no hay una razón. Pero Oh, boy, pero cuando hablemos de Hellboy, oh, boy. Oh, no. No, no, no. Oh, no, no, no. Cuando hablemos de Hellboy, no te la vas a acabar. Te estoy esperando. Perfecto. Pero bueno, como les comento, sí, efectivamente se ve en este volumen varios planteamientos de cosas que son importantes. Se siente ya como un universo construido completamente. Ya no es como, el otro personaje de DC Comics. No, es más bien su historia independiente, sus personajes independientes y el cómo la historia pues va fluyendo de esta manera en la que, pues sí, efectivamente cambias de protagonista o de repente deja de ser una historia lineal o de repente vemos una historia que nada que ver, pero que es muy, muy, muy bonita. Y no, y lo más chido es que no, pues que no es pérdida de tiempo, ¿sabes? Que es algo que me gusta mucho. Que, o sea, imagínate, tú puedes estar viendo una serie, leyendo un cómic y de repente te salen con un número que nada que ver con la historia, que es una historia completamente aparte, que empieza y concluye en ese mismo número, en ese mismo capítulo. Y obviamente, pues, sería como, no manches, estoy siguiendo una historia, ¿por qué me cambias? Y en Sandman, la verdad es que es súper disfrutable por la forma tan buena en la que está hecha. Y como bien mencionan ellos dos, el irte llevando por el universo de Sandman es la verdad muy, muy genial. Entonces, esa sería mi conclusión. Me gusta mucho, me empezó a gustar mucho este universo. Voy a seguir leyéndolo y les diré del cómic en general. Perfecto. Qué guapo que has entrado, ¿no? Al mundo de la ensoñación. La verdad, es un mundo fantástico, es un mundo fenomenal. Y estamos en buenas manos gracias al buen Neil Gaiman. Yo creo que ya hasta el próximo año, ¿no? Volumen 3. Podcast del volumen 3. Pues si no sé si en diciembre ya lo hayan leído. Pero si todavía no lo leen para diciembre, pues ya el próximo año ya se vendría volumen 3 de Sandman. Y pues nada, agradecerle a todos los que nos acompañaron aquí el día de hoy. Al buen Darkses, al buen Egakuishi, al buen Rubén Garbaz, al buen Solo Sangrons, al buen y asombroso hombre bolsa que también estuvo por aquí en el chat, que nos dejó un comentario, gracias. Obvio. Y pues nada, no me queda más que agradecerles por haber estado aquí el día de hoy. No le hagan caso aquí al hombre bolsa de que el anime es solamente un comercial para comprar el manga. Quien ha leído manga y quien ha visto anime sabrá que son bastante diferentes entre sí en muchos casos. Y pues nada. Sí, era brava, era brava. Broma, sí, te No voy a dar todos tus los animes bromitas. son comercial del mundo. Pero bueno, no me queda más que agradecerles. En esta ocasión estuvimos con... por cierto, Darkseid nos dice buen streaming y chafa She-Hulk, no da risa. De eso ya estaremos hablando dentro de 2 semanas. Y pues gracias, qué bueno que te gustó. Y en esta ocasión estuvimos con... La araña de los cómics. Y el asombroso hombre bolsa. Yo soy el Rey, no me queda más que agradecerles. Y recuerda, supera tus Supera límites. tus Y plus ultra. Hasta la próxima. Que ya salga Daredevil, por favor, por favor. Me corro.